Enseguida tenemos al doctor Rafael Reynoso de México. Él es caleño, pero trabaja en México hace 30 años y nos va a hablar de su experiencia en síndrome del opérculo torácico. Bienvenido, Rafael. Gracias, Elkin. Muy bien, muchas gracias, Elkin, por permitir compartir esta experiencia nuestra sobre el manejo de la salida torácica neurogénica. Muy bien, el plexo braquial y los vasos subclavios van en un camino, un espacio virtual en su camino hacia la extremidad y pues este camino y este espacio se origina en la base de la abertura torácica superior que está cubierta por la fascia de Simpson. Empieza justo distal a la salida de las raíces que conforman el plexo braquial. El plexo braquial y la arteria pasan por el espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio. La vena subclavia pasa anterior al escaleno anterior y su compresión es un problema vascular que no es del objetivo de esta presentación. Bueno, y el plexo sigue por debajo de la clavícula junto con la arteria subclavia y pasa, pues, como te digo, por debajo del pectoral menor. Muy bien, se han descrito 3 niveles posibles de compresión: el interescalénico entre escaleno anterior y medio, el espacio debajo de la clavícula cuando se cizalla con la primera costilla, este espacio, en la depresión y retracción del hombro, y debajo del pectoral menor por diversos motivos. Pero creemos que existe un cuarto espacio, que es la tapa del tórax, que está cubierta por la fascia de Simpson, donde hay múltiples bandas y múltiples variantes de inserción muscular que comprimen la arteria y las raíces bajas. Si analizamos el síndrome de salida torácica global, cuáles estructuras están comprometidas, encontramos que el plexo braquial lo está en más del 90%. Por lo tanto, esto es una entidad neurogénica completamente de nervio periférico. Si analizamos en Estados Unidos las salidas torácicas globales que se hicieron entre el 98 y el 2007, fueron más de 25,000 y 72% fueron hechas por cirujanos vasculares y cirujanos de tórax, que creemos que no son los especialistas que pueden manejar este problema, como pues un ejemplo que tenemos aquí de una paciente que se le arruinó su vida con este tipo de procedimiento. Muy bien, los antecedentes de nuestra serie, que son 350 salidas torácicas neurogénicas, son muy similares a los reportados en la literatura, pero tenemos diferencias. Por ejemplo, no tenemos los antecedentes traumáticos de callos en clavícula o problemas de primera costilla, trauma de primera costilla, o los chicotazos, trauma axial en extensión o flexión, no los tenemos como tan importantemente como se refiere en la literatura. Sin embargo, la presentación clínica es idéntica, es una tríada de parestesias, dolor neuropático, sensación de pesantez o claudicación con la actividad o al elevar los brazos, importantísima esta tríada diagnóstica, con frecuencia de síntomas vasomotores y ocasionalmente hipoestesia. Esta es una neuropatía y como cualquier neuropatía compresiva empieza en una fase irritativa y modula hacia una fase de lesión. Me encantó ver este trabajo de Atasoy, yo ya lo había notado, pero me encantó corroborarlo de esta forma tan clara, que la irradiación del dolor se relaciona con el nivel de compresión que tienen el plexo. Los síntomas en general son síntomas vagos, muy mal definidos, poco consistentes, que maduran con el tiempo hacia un síndrome doloroso e incapacitante, y esto habla de un involucro de las fibras C sensitivas, que son las que transmiten este tipo de dolor. Sin embargo, esta irradiación es muy clara. Cuando tenemos las raíces altas comprometidas, la irradiación es hacia pectorales y por la cara lateral de la extremidad. Cuando la irradiación es baja, tenemos una irradiación paraescapular o escapular, y la irradiación es por la cara medial del brazo. Muchas veces esto está mezclado, sí, por supuesto. En nuestra serie también encontramos una relación con mala postura, sobrepeso, cuello corto, hábitos asténicos, mamas grandes en mujeres y estigmas motores solamente en la variedad amiotrófica.
Hemos encontrado algunas masas supraclaviculares, típicamente hibernomas, es lo que hemos encontrado, y lipomas. El hibernoma es un lipoma de grasa primigenia. En cuanto a primera costilla, el 1% de la población la sufre, pero solo el 10% presenta síntomas generalmente neurológicos. Entonces, esto no es un factor etiológico, es un factor de riesgo. Se presenta como una costilla cervical completa o como una costilla parcial. La completa se articula con la primera costilla o con un puente óseo. Le tenemos mucho miedo, o más miedo incluso, a las costillas parciales o a las megapófisis transversas que terminan en esta puntita, porque detrás de esta puntita hay bandas que se aterrizan en la fase de Simpson y comprimen las raíces bajas o la subclavia, como en este caso clínico, que está comprimiendo C8 directamente esta megapófisis transversa. En la columna cervical envejecida, si hay alguna duda, pedimos una valoración por un cirujano de columna de confianza para que correlacione el nivel de compromiso de la columna con la sintomatología que nosotros tenemos. La electrofisiología no tiene ninguna cabida ni para el diagnóstico ni para el seguimiento en nuestras condiciones. En cuanto a hacer el diagnóstico más objetivo, como en cualquier otra compresión neurológica, yo estoy obligado a reproducir los síntomas que el paciente me consulta. Entonces modifiqué algunas pruebas existentes, creé otras que buscan, aplicando estrés muy selectivamente en los posibles sitios de compresión, buscan evocar los síntomas, no leer alteraciones del pulso. Son 6 pruebas evocativas que se aplican no como una llave china ni como una maniobra de jiu-jitsu, se aplican muy gentilmente, como esta compresión de la salida de la emergencia interescalénica. Esta otra prueba, yo le digo Hudson Wright, aplica estrés sobre la emergencia interescalénica también. Este es el tipo de estrés que se aplica. Aquí estamos pidiéndole en hiperabducción que abra y cierre las manos una vez por segundo mientras hacemos retracción de los hombros forzada. Aquí hacemos depresión de los hombros, retracción de ellos, se parece a un halster. Aquí la diseñamos para estimular el nivel debajo del pectoral menor junto al marco de una puerta. Y aquí directamente presionando la inserción del pectoral menor a la coracoides. Es mejor marcarla para punto de referencia. El 30% de nuestra serie, los pacientes habían sido intervenidos, incluso la mitad de ellos múltiples veces. El double crush es algo que es el pan de cada día, 25-30% lo van a encontrar en esta entidad. Y para hacer esto objetivo, usamos solamente angiotac y Doppler bidireccional hecho con maniobras evocativas. No sirve si no se hace de esa manera. La reconstrucción 3D nos muestra todo tipo de mellamientos, alteraciones de la emergencia interescalénica, disminución del flujo de forma muy selectiva, más mellamientos. Aquí una buena imagen de una alteración de la emergencia de la arteria subclavia por una banda y una compresión en el espacio interescalénico, todo producido por esta costilla cervical. Otra costilla cervical alterando la parte arterial y la parte neurológica. Y el angiotac, como se puede repetir, nos sirve para hacer el diagnóstico o para seguimiento, como en este caso bilateral de un seguimiento le hicimos al lado izquierdo, se ve perfectamente el cambio que ocurrió con la arteria subclavia, y un caso extremo de compresión interescalénica. Se lee la alteración del flujo con la maniobra evocativa también en el Doppler bidireccional, y ya cayendo en el tratamiento quirúrgico, lo que nosotros hacemos es, como esto es una entidad neurológica, no nos casamos con un procedimiento, dígase, resección de primera costilla, hace rato que no hago primeras costillas, o escalenectomías avanzadas, solamente hacemos una metódica exploración y decompresión del plexo braquial. Esto es una entidad neurológica. Hemos encontrado, como en uno de los casos, encontramos esto que yo le llamo plexo fijo, es diferente al plexo prefijado o posfijado, esto le digo yo plexo fijo, que básicamente son cambios
de trauma acumulativo, la emergencia interescalénica. Esto es el escaleno anterior, escaleno medio. Este es el plexo fijado por una condensación facial. Se ve cómo está engrosado. Hago los movimientos intraoperatorios de abducción del hombro y vemos cómo este plexo no se mueve. El plexo, como todo nervio, en un sitio donde está pasando, en un sitio donde puede sufrir atrapamiento, tiene que moverse. Aquí no se mueve. Esta es otra imagen de lo mismo. Escaleros hipertróficos, cambios de trauma acumulativo, condensación facial. Procedemos a hacer una neurolisis total del plexo para poder explorarlo. Hemos encontrado todas las variedades de todas las variantes musculares descritas. Esto es un escaleno medio accesorio que comprime a C6. Aquí se ve claramente, lo vuelvo a pasar. Esto es ya liberado el plexo, hecha la neurolisis. Con frecuencia encontramos el escaleno mínimo, que básicamente es un escaleno accesorio que se origina sobre C7, puede comprimir al plexo o a la arteria. Este es un caso clínico. Estaba comprimiendo el tronco primario inferior. Es muy común que comprima el tronco primario inferior. Toda la variedad de bridas vasculares que puedan comprimir al plexo, las hemos encontrado también. Aquí el tronco tirolingo está comprimiendo a las raíces bajas. Tirolingo no, la tirocervical, disculpen, tirocervical. Todas las variantes de inserción del escaleno anterior, que generalmente rota y se inserta mal inserta, digo, en la fascia de Simpson puede comprimir la arteria, una vista después de su decompresión. Todo tipo de bandas descritas en la literatura. Observen, aquí está la proyección de la arteria subclavia, cómo está deformada y cómo queda después de la liberación. Y así está la imagen que nosotros queremos ver. Un plexo liberado, una arteria con apendicectomía pulsando lindo. Nos pasamos al nivel siguiente, que es el subclavicular. Lo examinamos por la misma incisión y si es necesario lo decomprimimos. Y seguimos, si hay necesidad, si hay evidencia con las pruebas de pectoral menor, trabajamos ese nivel. En total, para nosotros no es una entidad rara, ni de mal pronóstico. Es una entidad frecuente, mucho más de lo que se piensa, que se puede diagnosticar clínicamente con pruebas evocativas, incluso en el consultorio. Este martes acabo de operar a una paciente exclusivamente con examen clínico porque no tenía dinero para hacerse los exámenes. El diagnóstico, para hacerlo más objetivo, se hace con angiotac y Doppler bidireccional en nuestras condiciones, con maniobras evocativas, se hacen este par de exámenes. Su tratamiento en nuestros casos ha sido altamente efectivo. Quitamos en más de un 95% la sintomatología que trae el paciente, comparado con reportes de 40-50% de mejoría de los síntomas previos. Eso es, no lo operes entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos un alto índice de cura de lo que nos trae el paciente arrastrando, y básicamente es la decompresión metódica del plexo, y no es necesario resecar la primera costilla, lo hemos comprobado hace 5 o 7 años que solo en casos muy precisos la reseco. Y las complicaciones que hemos tenido son complicaciones menores relacionadas con paresia de diafragma o con parestesias en el área quirúrgica por compromiso de los nervios pectorales superficiales. Para terminar, es un problema neurogénico y tiene que ser manejado por el especialista entrenado para ello. No creo que un cirujano vascular ni de tórax esté entrenado para manejar el plexo braquial, y son frecuentes las complicaciones cuando ellos lo hacen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una charla bastante didáctica con unas imágenes muy bonitas.